Nuevamente viajé a la ciudad más grande del mundo. Bella, cosmopolita y de contrastes, la capital mexicana, la denominada hasta hace no mucho México DF, me recibió como siempre abierta y amable. Confieso que deseaba enormemente celebrar una entrevista con luz y taquígrafo con el personaje que van a conocer a continuación. Les mentiría si no les dijera que tengo un vínculo personal con el entrevistado. Se trata de mi tío por la parte paterna. No solo por el cariño que le profeso, sino porque considero como ser humano y como periodista que tiene muchas cosas interesantes que contar y compartir. Hombre valiente, muy culto, de gran nobleza y con ideas políticas inquebrantables, su biografía y su trayectoria están llenas de diversas y enriquecedoras experiencias de vida que, bajo mi criterio, deben ser contadas. Les confesaré que he disfrutado mucho esta entrevista, pues la sangre finalmente tira y he vibrado recordando una parte de la historia de nuestros antepasados. Sería imposible resumir en unos minutos su extenso e intenso currículum. Daré solo unos datos biográficos, confío en que mi entrevistado me disculpe. Nuestro protagonista nació el 20 de noviembre de 1946 en Santo Domingo, República Dominicana. Tras unos meses, su familia se refugió en México debido a la persecución que sobre su padre ejercía el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Obtiene la nacionalidad mexicana en el año 1972 y es diseñador industrial desde ese mismo año, graduado con la tesis El problema de la comunicación y la enseñanza en la Sierra Tarahumara en la Universidad Iberoamericana. Ingresó en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en 1978, de la que es profesor titular y pertenece al Departamento de Teoría y Análisis, área de investigación, diseño, innovación y cultura tecnológica de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Con respecto a la investigación, ha realizado actividades a nivel nacional e internacional, todas ellas vinculadas a la investigación aplicada y teórica, desarrollo tecnológico y al estudio de las prácticas del diseño industrial. Asimismo, desarrolló planes y proyectos de investigación para la determinación de los contenidos necesarios para la formación de diseñadores mecánicos en La Habana, Cuba. Como producto de la investigación, cuenta con 4 patentes, modelos de utilidad, sometidas a los exámenes de fondo por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ha publicado numerosos artículos relacionados al diseño industrial y su práctica social, impartido cientos de conferencias, desarrollado trabajos sobre educación superior en México. En Cuba desarrolló programas de licenciatura e inició la operación de los primeros programas de posgrado. Ha ocupado los cargos de coordinador de planeación y desarrollo académico de la Unidad Xochimilco, coordinador de la licenciatura en diseño industrial y jefe del área diseño y sociedad política. En colaboración con el escultor Federico Canesi, diseñó y construyó el primer monumento a Salvador Allende, construido en el mundo, ubicado en Ciudad Sahagún, Hidalgo, México. Y podría seguir y seguir con importantes cargos de responsabilidad y con muchos méritos y objetivos cumplidos. Creo que es hora de conectar con el alma de Luis Romero Regús, otros de esos sabios de la tribu que nos invita constantemente a dudar de todo. Luis Romero, muchas gracias por conceder este encuentro, esta entrevista. Es un honor y bienvenido a este programa que se llama Conectando Almas. Pues muchísimas gracias a ti. A ver si soy capaz de sacar del alma lo que hay que conectar. Vamos a ver. Seguro que sí. Además, por lo que me has comentado, sería la primera vez que te entrevistan, como tú dices, con este formalismo, ¿no? Con esta profundidad que quiero que, por lo menos la intención, ¿no? En este encuentro. Sí, así es. Estoy aterrado. Me siento intimidado. Hijo de madre dominicana, de padre español, para más señas andaluz, dominicano de nacimiento, mexicano de adopción y español por herencia. Así es. Luis, ¿qué le debes a tus padres y qué le debes a cada uno de estos países? Bueno, darme cuenta de que me han hecho
síntesis de la historia de la humanidad. Y voy a decir por qué. Porque no solo soy hijo de una dominicana y de un español, sino que por España, si no han pasado todas las culturas mediterráneas, no pasó ninguna. Y por Santo Domingo, por República Dominicana, si no pasaron, además de los españoles, los taínos y los negros africanos, no pasó nadie. Entonces sí soy una síntesis de la humanidad en su conjunto, y en la sangre llevo sangre negra, porque mi familia dominicana proviene, y eso no ha sido declarado nunca públicamente, de esclavos, de la isla de Vieques. Y la familia Reús emigró a la República Dominicana cuando la guerra entre Estados Unidos y Cuba, entre Estados Unidos y España por Cuba. Ese es el origen de la familia dominicana. La española, hombre, esto me coloca además, tanto como la dominicana, en una visión política del mundo, que he mamado además con mucha pasión, ¿no? Mi padre, pues desde muy joven, un muchacho socialista, luchador, del PSOE, seguramente hoy muy decepcionado del mismo, si es que viviera, ya estaba decepcionado antes de morir del PSOE. Yo, bueno, y pues soy producto de la emigración política. Mi padre llega a Santo Domingo pues como refugiado político. Quería adentrarme en ese capítulo ahora, Luis. Gracias, porque ha sido una síntesis perfecta, ¿no? de esa simbiosis, de esa mezcla, de todo ese origen riquísimo, ¿no? de una gran riqueza. De una gran riqueza, obviamente. Pero vamos a realizar, si te parece, iniciando esta entrevista, con un viaje en el tiempo. Vamos a ir a España, a julio de 1936. Se produce lo que se llama el lanzamiento nacional, el golpe de Estado, y vamos a situarnos en la línea de la Concepción, agosto de ese año, 1936. Tu padre estaba allí. Mi padre está en la línea. Mi padre está en la línea y es buscado en la línea. Pero todo el mundo cree que está en Tánger. Y no es cierto, estaba en el bar de la Cimbelera escondido. El bar de la Cimbelera, que estaba ahí cerca de la Plaza de Toros, de la línea, que seguramente tú has conocido. Sí, claro. Y él, la Cimbelera lo escondió ahí, el padre de la Cimbelera accedió a esconderlo allí, cuando todo el mundo creía que como le decían, el pájaro se había ido, según lo contaba mi padre, pues. Él era un dirigente en aquel momento. Él era, si mal no recuerdo, el tesorero de la UGT en la línea y por la provincia de Cádiz, ¿no? Y tenía algún cargo más que en este momento no recuerdo. Un hombre muy joven, 20 años, 22 ¿Líder años. de las Juventudes Socialistas? Él es creador de las Juventudes Socialistas en esa región precisamente, ¿no? Junto con muchos jóvenes a los cuales tuve la fortuna de conocer, pues era, yo diría que fueron los jóvenes que recogieron lo que se inició, podríamos decir, en Alemania y en la Unión Soviética, con su propia visión del mundo y atendiendo a las propias condiciones de atraso español, que era un país en aquellos años extraordinariamente atrasado, ¿no? Y estos eran los jóvenes que se planteaban no un cambio al estilo alemán, yo diría que era una revolución verdaderamente social. Si España hubiese podido avanzar con la República, el mundo hoy, probablemente Europa hoy, sería completamente diferente. ¿Qué le pasó en aquellos momentos a tu padre? ¿Cuáles fueron las últimas horas de la línea de la Concepción? Él sale de la línea en el mismo mes de agosto. ¿Junto con su hermano? Junto con su hermano, efectivamente. Bueno, su hermano estuvo preso. Esto habría que aclararlo. Que también militaba, pues, ¿no? Más joven que mi padre, pero también militaba y estuvo preso.
Y no solo estuvo preso, sino que estuvo a punto de ser fusilado, más de una vez. Siendo el sexto en la fila, y contaban hasta 5, ¿no? Y bueno, pues eso es un asunto que debe calar de una manera verdaderamente impresionante. Si eso nos ocurre a nosotros ahora, pues al personaje en cuestión, imagínate tú, ¿no? Y huyeron y fueron a Valencia, y de Valencia, y fueron a Madrid, y luego a Valencia, y luego, si mal no recuerdo, a Barcelona, y salieron pues por la frontera... Al sur de Francia. Por la frontera con Francia. Allí estuvieron. Y allí estuvieron en un campo de concentración. De ese campo de concentración, y ahí se dividieron, porque mi tío Pedro vino directamente a México. Él vino a México. Y mi padre fue a República Dominicana. Entonces ahí ya se separaron. Y no nos volvimos a encontrar hasta 7 años después de la llegada de mi padre en el año 39 a la República Dominicana, a encontrar con la familia de Pedro Romero, pues, ¿no? Luis, supongo que habrás hablado muchas veces con tu padre de... No mucho. No mucho sobre este asunto. Él no hablaba mucho de esto. No era un hombre que le gustara demasiado hablar de... Comentaba algunas cosas y demás, pero no le gustaba demasiado hablar de lo que pasó durante la guerra, ni de si iba armado o no iba armado, de si mató o no mató, en fin. Los historiadores estiman que México acogió entre 20.000 y 25.000 refugiados españoles entre 1939 y 1942, gran parte durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. De estos refugiados, se estima que la inmigración intelectual o de élite se conformaba de aproximadamente un 25% del total. Se destaca también que en mayor número llegaron además competentes obreros y campesinos, así como militares, marinos y pilotos, hombres de Estado, economistas y hombres de empresa, todos ellos vinculados al gobierno republicano derrotado en la guerra. México fue una madre, los acogió. Así es. Así es. El papel que desempeña, yo diría, el general Lázaro Cárdenas, entendiendo la situación a la que se enfrentaba el propio México, ¿no? En un proceso que se veía venir de posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y a una posguerra, y cómo sacar a este país pues de una situación, si bien siempre hubo grandes intelectuales en este país, pues la inmigración española aportaba una salida muy importante para el país, en el ámbito académico, en el ámbito industrial, en el ámbito de la economía en general, en el ámbito social, la medicina, en fin, en todos los campos del conocimiento. Los republicanos, no republicanos, porque no todos eran republicanos, pues los refugiados españoles en general. Había comunistas, socialistas, fundaron escuelas. Bueno, las escuelas, 2 de ellas todavía existentes y potentes, como el Colegio Madrid y el Luis Vives. ¿Colegio Madrid donde tú estudiaste? No, yo no estudié en el Colegio Madrid. Yo estudié en la Academia Hispano-Mexicana. Que como dato, déjame decirte, y eso está documentado por ahí en algún libro, que ahora no te puedo mostrar, era la única escuela en este país considerada como centro comunista. Y efectivamente había muchos hijos de comunistas que se supone tendrían que haber estado en el Luis Vives, que fue la escuela que fundaron los comunistas. Y el Colegio Madrid fue fundado por los socialdemócratas, por el PSOE, con dinero de la JARE, de la Junta de Ayuda a Refugiados Españoles. La academia fue fundada, pues, digamos que por republicanos, ¿no? Pero allí, no sé por qué, nos instalamos los jóvenes comunistas. De hecho, en esa misma calle donde estaba la academia, fundamos las juventudes españolas, las juventudes comunistas españolas en México. La calle de Abraham González, esquina con General Prim. Ahí teníamos un changarrito. ¿Qué queda de todo aquello, Luis?
Bueno, queda muy poco. Grandes amigos. Una formación política, pues yo diría más o menos sólida, consecuente, ¿no? Diferente de la de nuestros padres. Yo no coincidía políticamente con mi padre porque no soy socialdemócrata, soy comunista. Y eso nos llevaba a tener debates extraordinarios, además, ¿no? Muy buenos, acalorados también, ¿no? Mi padre era muy apasionado en su discurso político, y yo, por supuesto, pues también. Entonces, era bastante extraordinario. Pero los refugiados españoles son una gran contribución para este país. Y han sido desde que llegaron, y todavía, muy respetados por la intelectualidad y por sectores muy importantes, masivos prácticamente, de este México, pues generoso, ¿no? Este México acogedor. Totalmente. Y generoso que fue, porque este ya no lo es. Ese ya es otro asunto. Luis, Sharada Prasad, asesor informativo de Indira Gandhi, dijo: en política lo que importa no es saber quién es quién, sino quién está con quién. Bueno, sí, yo en realidad no coincido plenamente con esa apreciación. Me parece que en política lo que hay que tener claro es hacia dónde quiere uno conducir la vida. Siempre se va acompañado, pero generalmente a uno en la vida diaria y en la vida común, uno no está con quien quiere estar. Eso es a ratitos nada más, y a veces a momentos muy fugaces. Y en política ocurre algo similar. ¿Por qué? Pues porque la política, particularmente en países como México, ¿sí?, se ha utilizado como un medio de beneficios personales. No hay proyectos liberadores, proyectos que conduzcan a una nación desde el punto de vista económico, social, político, cultural, hacia un lugar común, ¿no? Entonces, eso de que uno se tiene que ocupar de con quién está, cuando en realidad lo que hay que buscar es la diversidad y asumir que existe una diversidad y que la otredad, los otros, son diversos y son distintos a uno. Si en política eso no se asume, entonces lo que hay es imposición. Y me parece que ese no es el mejor camino. ¿Qué no te gusta del pueblo mexicano? ¿Qué no me gusta del pueblo mexicano? No me gusta su... ¿cómo decirlo? Su carencia de respuesta inmediata ante las cosas que le ocurren como pueblo. Entiendo por qué es así, pero es un pueblo que tarda mucho en dar respuesta. Es decir, tú fíjate, la independencia es en 1910 y se tarda 100 años en hacer una revolución para sacar al país adelante. Y llevamos más de 100 años de esa revolución y no pudimos sacar el país adelante. Estamos metidos en la peor de las crisis que se ha vivido desde hace más de 100 años. Es decir, es un pueblo que tarda mucho. Creo que ocurre en todo el mundo. No digo que solo ocurre en México, pero México particularmente tiene esta... ¿Desidia? No es desidia, no es desidia. Yo creo que lo que hay es una mentalidad colonizada.
creo que en México hay muchas ideas colonizadas y eso no permite salir adelante. Hay que descolonizar las ideas, no solo de México, yo diría que de América Latina en general, pero muy particularmente de México porque representa, pues, en el marco de la geopolítica algo importante en América, ¿no? ¿Existe la libertad, la democracia o estas son una utopía, Luis? Existen la libertad, la democracia. No, yo creo que no existen. Que no existen, hombre, no existen como a mí me gustaría que existieran. Estoy seguro que al señor Slim le encanta la democracia. Pues él por la vía de la democracia pudo llegar a donde está. Bueno, está bien, pero a la gran mayoría de la población no le llega la democracia, o no le ha llegado todavía la democracia, y mucho menos la libertad. La libertad es fugaz, son momentitos que uno puede vivir, de decir que soy libre, muy pocos, pero sí hay que tener entonces una utopía, hay que alcanzarla. ¿Porque a ti te ha movido y te sigue moviendo la utopía? Sí, claro, a mí sí, todavía. Sí, todavía. ¿Y qué cosas te sacan de quicio? Pues eso, la falta de libertad, la falta de democracia, el que los ciudadanos tengan esa mentalidad y estas ideas colonizadas, no puedan salir de su visión colonizada y se asuman como tales. Y entonces nada se puede mover. Luis, ¿uno puede ser a las 9 de la mañana comunista, a las 12 socialista y a la 1 del mediodía de derechas? Mucha gente sí, yo no. Yo siempre soy comunista. Hasta cuando duermo. Pero mucha gente sí. 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 ¿Qué te puedo decir? No quisiera dar ejemplos con nombres de personas, pero en México tenemos un caso muy típico, dos casos diría yo, que harían referencia a esto, a ser de izquierdas o no, que creo que tiene más que ver con ser sistémico o antisistémico, que sería, por ejemplo, el caso de Cárdenas y de López Obrador, ¿no? Sí. Que por ser sistémicos no pudieron sostener el cambio en este país y no lo van a poder hacer, pero por ser sistémicos. ¿El pueblo es solidario o insolidario? El pueblo mexicano es solidario. Es solidario con el pueblo, pero es un solidario sometido. Entonces, acaba siendo solidario también con quien lo somete y no se da cuenta. ¿El pueblo mexicano es agradecido? Sí, cómo no, claro que sí. Sí, por supuesto que sí. Muy agradecido, yo creo. ¿Crees en el hombre, Luis? Creo en los hombres y en las mujeres, pues porque si no, no existiría el mundo. ¿Qué fue de México hace, no sé, 40 años y qué es México en la actualidad? Bueno, hombre, el México de hace 40 años era el México del estado de seguridad, del estado en el que los sindicatos, los contratos colectivos se respetaban, la seguridad social iba bien, no había contaminación, en fin, lo que significa el estado de seguridad que hemos perdido en los últimos 30 años en esta vorágine llamada neoliberal que nos ha llevado al desastre y que estamos a punto de estar, bueno, estamos arriesgando nuestra propia supervivencia, pues, ¿no? En eso, este país ha cambiado radicalmente de ser un país independiente, nunca independiente, siempre hemos tenido una cierta dependencia, pero de ser un país relativamente independiente, autónomo, ¿no? Donde la política se respetaba, ¿no? Y los políticos se respetaban entre sí, hemos pasado a una verdadera vulgaridad de la política y a que el país entregue toda su riqueza, y eso lleva al desastre, no nos puede llevar más que a una mayor dependencia hasta que este pueblo diga, ahora sí que hasta aquí, como lo ha hecho más o menos cada 100 años.
Me pregunto, Luis, ¿qué es el poder? Pues el poder es... Yo diría que, para mi gusto, el poder es... Bueno, ¿te refieres al poder político? ¿O Sí. te refieres al poder en general? Porque yo he ejercido el poder en cargos directivos. ¿Y qué es lo que me ha gustado, por ejemplo, si hablásemos del poder en ese sentido? Pues generar una atmósfera donde todo el mundo se sienta incluido. Y creo que en política aplica. Inclusión. Inclusión. Así es. Creo que eso es clave, pues no sería lo único, pero me parece que es indispensable. Luis, yo siento repugnancia cómo la política usa mi oficio, el periodismo, para sus propios intereses. Yo también siento verdadera repugnancia. Bueno, y de eso tenemos ejemplos notables en este país, donde han muerto una gran cantidad de periodistas en los últimos años y donde a una persona como a Carmen Aristegui se le ha tratado como se le ha tratado, por ejemplo, ¿no? Por haber sido crítica, por haber ejercido su profesión como la tiene que ejercer, con honestidad y con rigor, ¿no? Claro, claro. ¿Se ha perdido el auténtico sentido de la política, Luis? No creo que se haya perdido. Bueno, lo que pasa es que lo que está cambiando, ¿sí?, es nuestra noción de las relaciones humanas y por tanto de la política. Eso es lo que está cambiando. La gran mayoría de la gente creo que no se da cuenta de que esto es lo que está ocurriendo. Pero lo que verdaderamente está pasando es esto. Y eso hace que vivamos en un momento en el que lo viejo se está muriendo, como diría Gramsci, ¿no? Pero lo nuevo todavía no puede nacer. Y esa es la crisis, ¿no? En esa crisis estamos. ¿Y nunca ha sido sano el bipartidismo? No, bueno, yo creo que ya para el mundo nuevo ya no son sanos ni los partidos. Es decir, eso se corresponde con la visión sistémica, nuevamente sistémica, yo diría conservadora, de los Estado-nación, que habrá que superarlos. Pero resulta que estamos caminando hacia atrás. Ahí está el Brexit, y llega el señor Trump y nos dice que cierra las fronteras y aquí no entra nadie más que nosotros los güeritos, ¿no? Entonces, estamos viviendo un nuevo nivel, un nuevo estrato de la crisis de este sistema que está en franca decadencia y al cual, según algunos que sí saben de esto, pues le quedarán unos 40, 50 años de vida más y se acabó el capitalismo como lo conocemos hoy. Lo acabas de mencionar, Trump quiere más muro, Trump quiere eliminar el Tratado de Libre Comercio, Trump quiere muchas cosas. Pero no las va a lograr todas. Y de algunas logrará partes muy pequeñas. Es que yo pienso, Luis, que en la actualidad ya nadie cree en los políticos. ¿Dónde están los líderes de verdad? Bueno, es que el mundo ya no es de líderes, es de colectivos. Es decir, ante los nuevos medios, que un muchacho de 18 años puede hacer un programa en vivo en Facebook, está transmitiendo y diciendo y arengando a sus compañeros para cualquier cosa, ya sea para ir a una fiesta o para reunirse en una protesta. Pues entonces, eso ya estos líderes, los grandes líderes, como pudo haber sido un Churchill, un Fidel Castro, en fin, ya no son, ya el mundo ya no es para este tipo de liderazgos. Ahí estos nuevos medios han abierto una avenida notable para la incorporación de la población en trazar su propio destino, pues, que me parece que es fundamental, además. Que eso está muy en ciernes, sí, esto es cierto, pero, hombre, no se explicaría uno el éxito que tuvieron los zapatistas si no era por esa vía, por ejemplo, ¿no? Y metieron a todo el mundo en una discusión en la que no se había estado nunca. Luis, me vas a permitir, porque creo que a lo mejor los tubitos
están rozando el El micrófono. Entonces, ¿por qué no te metes por dentro el tubito? Abres el botón y lo... Si quieres, perfecto. pongo la espalda, porque pues. quizás esté rozando y se esté escuchando en el sonido. ruido. Perfecto. Okay. Yo te digo ahora Enrique Peña Nieto, ¿y tú qué me dices? Que prefiero no hablar de ese señor porque me parece incompetente y no tiene ningún sentido. El señor ya vendió al país. Es el último en la escala. Salí desde Miguel de la Madrid para acá. No vale la pena hablar de un individuo como el señor Peña Nieto. La verdad es que es una pérdida de tiempo. ¿Y si yo te digo Aurelio Nuño Mayer? Pues Aurelio Nuño, ¿qué? Pues más o menos lo mismo, pues, ¿no? No me significan gran cosa, porque no me dicen nada. Este es el problema, que no dicen nada. Ojalá dijeran algo, tienen ideas colonizadas. ¿Manuel López Obrador? Manuel López Obrador, hombre, Andrés Manuel tiene el problema de ser sistémico, de no superar su visión sistémica del mundo. Ha tenido en sus manos la posibilidad de grandes cambios en este país, los tuvo en 2 ocasiones ya. Y luego, en el momento cumbre, nos manda a nuestra casa a descansar y guárdense porque hasta aquí llegamos. Y eso no puede ser. Es decir, bueno, al grado de que tiene que formar un partido político cuando lo que tenía era un movimiento que iba creciendo de una manera verdaderamente impresionante. Entonces, el ser sistémico le ha impedido tener, yo diría, una mayor participación en la transformación del país. Y no quiero decir con esto que no la haya tenido en una medida importante, porque él ha desempeñado un papel importante, pues, ¿no? Es un hombre muy controvertido, sí, ¿no? Genera controversia, él lo sabe, le gusta que así sea, esa es su personalidad, pero tiene este problema, y lo veo en muchos miembros de Morena, este nuevo partido que han creado, que no están dispuestos a pasarse al ámbito de lo antisistémico. Es decir, quieren seguir manteniendo el sistema. Bueno, al grado de que hay momentos en los que está apoyando al señor Peña Nieto, vamos a apoyar a Peña Nieto para que nos ponga peor la cosa, ¿no? Bueno, esto es verdaderamente inusitado, ¿no? Que lo diga López Obrador. ¿Quién da el pan y quién dice tonto en la actualidad, Luis? Pues, mira, el pan lo siguen dando los que lo han dado siempre. Es decir, yo no sé si uno lo pensase desde los romanos para acá, ¿no? Si en realidad el asunto ha cambiado. Por supuesto que ha cambiado y mucho, pero bueno, lo digo con un cierto sarcasmo y tratando de ser sutil, pero me cuesta trabajo. Es decir, hay mucho pan, pero sigue habiendo mucho circo, ¿no? Panet et circenses, ¿no? Así es. Entonces, pues... Y como ya somos muchos millones en las gradas, sí, ¿no? Pues las gradas se pueden caer cualquier día, ¿no? Totalmente. No resisten a 7,000 millones de personas, ¿no? Parece que vuelve a estar de moda ser progre en una sociedad completamente ya alienada y neoliberal, ¿no, Luis? Sí, no sé si de moda. Yo porque, bueno, eso me llevaría a pensar en los jóvenes. Ahora hablaremos de ello. Y veo algunos sectores, como siempre han existido. Yo soy parte de una generación que es de ruptura, llamada generación del 68, pues, ¿no? Pero mi actividad, que la llevo a cabo con jóvenes, todos los días estoy con jóvenes, veo
no sé, un cierto conservadurismo en los jóvenes. ¿Ah, sí? Sí, en general sí. Yo veo conservadurismo. ¿No? Creo que todo esto se debe, y perdón que insistas tanto en esta idea, pero en esta concepción, sí. Pero es que me parece que es central discutirla, que los jóvenes tienen las ideas colonizadas también, en buena medida. Es decir, para ellos, ya los jóvenes de hoy son verdaderos objetos de consumo, ¿no? Y ellos no se entienden así, no se dan cuenta que son verdaderos objetos de consumo. ¿Qué es sino, por ejemplo, muchas de sus participaciones en el Facebook, de la gran mayoría, Y con esto no niego lo que había dicho antes respecto de estos medios y de los jóvenes, que los hay, sí, que creo que lo están haciendo algunos muy bien. Pero la mayoría se expresan en estos medios, en el Facebook, por ejemplo, para ser consumidos por otros, ¿no? Y lo que quieren es ser consumidos. A ver, ¿qué digo yo para que me consuman mis compañeros? O X número de gentes, muchos a los que ni siquiera conozco, ¿no? Así es. Entonces, pues se ha generado durante los últimos 30, 35, 40 años un tipo de sujeto específico, pues conveniente para el sistema hasta ahora. Eso no quiere decir, por supuesto, que no haya muchos jóvenes también que estén en contra de esto y que sean, pues, medio antisistémicos al menos, ¿no? Y algunos muy antisistémicos. Eso en todo el mundo, ¿no? Luis, el año que viene son las elecciones generales en este país. ¿Tú crees que hay algún partido político que realmente tenga un proyecto de nación? No lo creo. No, Morena pareciera ser que es, digamos, lo menos malo, ¿no? Pero sigue manteniendo esta visión, repito, perdón que insista en ello, sistémica de la política, y creo que por esa vía no vamos a resolver los verdaderos problemas de este país, ¿no? Luis, sabes que vengo a menudo a la Ciudad de México por diversas razones y me gusta dar mis paseos por la Reforma, y cada vez que paso por ese espacio dedicado a esos 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del año 2014, como otros muchos mexicanos también desaparecidos, me entristece muchísimo, ¿no? Me hago muchas preguntas. ¿Una incómoda realidad que han quitado de en medio? Bueno, me parece que no. Creo que grandes sectores siguen muy preocupados por lo que ocurre en el caso específico de los 43. Sí. Los padres de los 43 hoy muy pronto iniciarán una nueva fase de lucha, ¿no? Pues porque hay que encontrarlos. Claro que sí. Es decir, no puede ser que no los podemos encontrar. Por supuesto, el Estado lo que quiere es que se olvide, especialmente Peña Nieto, ¿no? Más que nadie, quieren que nadie se acuerde de eso. Pero, bueno, pero hay muchos fenómenos asociados. Es decir, por ejemplo, hoy hay una gran marcha, ¿no? Sí. Con la que yo no comparto. Yo no marcho con nada que genere confusión, ¿no? Pero estoy seguro que habrá mucha gente allí bien intencionada que va a gritar a favor de los 43. Y eso hace que estos movimientos, ¿no? A veces informes, se mezclen, ¿no? Y no hay claridad total en la gente que está en una manifestación, y hay expresiones muy diversas. Bueno, porque esa es la realidad, eso es lo que está ocurriendo. Por más que quieran ocultar lo de los 43 y que no salga en la prensa, no lo van a lograr. Y está en la calle y la gente lo comenta en el micro y en el autobús y en el metro, les guste o no. Ojalá algún día aparezcan. Pues
ojalá algún día para que estas familias descansen, aparezcan y para que, por supuesto, las familias, que me parece que es lo fundamental, pero para que recuperemos la justicia. Claro. ¿No? Permíteme, Luis, que te lea una frase del novelista, dramaturgo y poeta cubano Reinaldo Arenas Fuentes. Él escribió una vez: les dejo como legado todos mis terrores, pero también la esperanza de que Cuba pronto será libre. ¿Conocías este texto? No conocía ese texto en particular, conozco muchos otros, he vivido en Cuba. ¿Lo sé? Soy un amante de Cuba. ¿Se puede decir que conociste al comandante, a Fidel Castro? He estado con el comandante Fidel Castro, sí. En el Instituto Superior de Diseño Industrial de La Habana. ¿Qué recuerdas de tu estancia, de aquel periplo por Cuba? Bueno, fue muy particular porque yo no me esperaba hacer la gran cantidad de cosas que me dieron la oportunidad de hacer durante mi estancia en Cuba. No solamente en el ámbito del diseño industrial, fundamentalmente ahí, pero en muchos otros ámbitos, pues, incluyendo cuestiones que tenían que ver con política, ¿no? Y pues como eso me apasiona, yo me metía por todos lados, ¿no? Tuve la suerte de intervenir, incluso, por supuesto, por fuera, porque no soy militante del Partido Comunista Cubano, en la redacción de los resolutivos del tercer congreso del partido en el año 86, referidos a la actividad del diseño industrial, por ejemplo, junto con Iván Espín, que en aquellos años era el director de la Oficina Nacional de Diseño Industrial de Cuba, ¿no? Hermano de Vilma, por cierto, que después dejó Cuba, curiosamente. ¿Fidel Castro ha sido para la historia? Pues yo diría uno de los grandes personajes del siglo XX, evidentemente, controvertido, pero fundamental para el pueblo cubano. Es decir, Fidel se puede decir mucho de Fidel respecto de su personalidad y de cómo condujo Cuba durante los años que él ejerció el poder. Muchos dirán mucho malo, ¿no? Yo podría contar hasta una historia personal, pues, que no es que tenga que ver con Fidel, pero tiene que ver con cómo se manejaban en Cuba las cosas y el temor que siempre había de que alguien fuera un espía o alguien estuviese mirando lo que no tenía que mirar, ¿no? Y eso creo que fue alimentado por una manera de hacer política. Yo creo que Fidel ejerció el poder muy bien en Cuba, generó corrientes de pensamiento que no se habían generado. Si era o no comunista, eso es secundario. Él era cubano, pues, martiano, y eso era lo fundamental, ¿no? Y luego era un hombre, hay que reconocer, con unas capacidades verdaderamente extraordinarias. Yo que tuve la oportunidad de charlar con él, en particular sobre asuntos del desarrollo del diseño y la industria en Cuba, además me di cuenta de que era un hombre de una sabiduría bastante poco común. No me imaginaba yo que hubiera leído libros de diseñadores industriales ni sobre diseño industrial, pues se los había leído. Se preparó para tener una entrevista conmigo, bueno, caray, qué barbaridad, ¿no? Es decir, a ese nivel podía llegar Fidel a cuestiones que cualquiera diría no son tan importantes, ¿no? Y esa era su personalidad. A mí siempre me pareció, en ese sentido, un hombre de una atracción espectacular, aunque también reconozco que cometió muchos errores, ¿no? Y creo que esos se van reconociendo poco a poco. ¿Cuánto queda del Luis Romero revolucionario? Pues, ¿qué te puedo decir?
pues no sé los años que me queden de vida. Digo, porque creo que uno no deja de serlo. El problema es si hay condiciones para ejercer. Yo revoluciono a mis alumnos, los pongo en crisis, ¿no? Bueno, pues no estoy haciendo la revolución social, pero al menos estoy intentando quitar las telarañas de la mente de muchos jovencitos, pues que francamente tienen una visión conservadora, diría yo, del mundo, por el mundo que les ha tocado vivir. Desgraciadamente son jóvenes que no conocen otro mundo, que no conocen el estado de seguridad, por ejemplo, ¿no? El estado benefactor, no lo conocieron, han vivido la crisis, no han vivido otra cosa. En pues, los últimos 30, 35 años, este país ha vivido en crisis. Claro. Bueno, pues eso es lo que han vivido estos jóvenes, tampoco se les puede pedir más, ¿no? Después de todos estos años de docencia, Luis, ¿qué has aprendido y qué te queda por aprender? Uy, por aprender todo. He aprendido que no sé dar clases y no doy clases, decidí no dar clases. Entonces prefiero que mis alumnos sean los que desarrollen sus debates, yo nada más los escucho, los coordino, medio oriento. He aprendido mucho porque he aprendido a investigar, he aprendido a preguntarme, a cuestionarme, a mirarme en el espejo. Ya no me da miedo. Antes me daba miedo mirarme en el espejo, ¿no? Porque me encontraba con unos monstruos terribles, ¿no? Ahora ya no tanto, pues ya a los 70 años uno ya se acostumbró a los monstruos, ¿no? Y sabe coexistir y convivir con ellos. Pero sí, mis transformaciones son cíclicas. La primera fundamental es cuando estuve en la Sierra Tarahumara, más de 2 años, y tuve que salir pues, porque tuve una persecución del ejército. De hecho, me agarraron preso en Parral, cosa que muy poca gente sabe. Lo estoy diciendo ahora y no sé si lo vas a editar, no estoy tan seguro de que sea bueno decirlo en público, pero bueno. Han pasado años, ¿no? Bueno, eso fue en el año 1971, por ahí aproximadamente, 70. ¿Quieres recordar lo que pasó? Bueno, lo que ocurre es que pues yo estaba haciendo una actividad que hoy se podría decir una actividad un poco cercana a la guerrilla, pues, pero no era una guerrilla armada, porque no teníamos armas, ¿no? Simplemente era ir generando conciencias que ya tenían los propios tarahumaras, pero que no podían encontrarles salida a esas opciones que ellos querían para su pueblo y para su cultura. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ser partícipe de aquello. Me hicieron hasta siriame, quiere decir como es una especie de gobernador, ¿no? Y aprendí, bueno, yo entré siendo un individuo a la Sierra Tarahumara y salí siendo otro completamente distinto. ¿Aquello te cambió? Me cambió la vida, a mí me cambió la vida, sí. Dices que te arrestaron. Me arrestaron en Parral y estuve un día nada más arrestado. Venía con 2 tarahumaras. Bueno, es que primero me agarraron en Huachochic con 2 jóvenes tarahumaras a los que venía a México, porque tenían preso al tío de uno de ellos. Entonces me vine a México a ver al presidente de la República, a Luis Echeverría, a decirle que no había derecho con lo que se estaba haciendo allí. Bueno, entonces me agarraron en Huachochic. De Huachochic, los 2 tarahumaras y yo nos escapamos del cuartel militar y me agarraron en Parral. Y ahí me tuvieron preso un día a mí y a los 2 tarahumaras y nos soltaron después. Pues porque en realidad no había demasiado que perseguir, ¿no? Las cosas se habían hecho bastante bien, además.
Y vine a México y no hablé con Luis Echeverría, pero sí hablé con su esposa, con María Esther Zuno. Y le dije que no había derecho, que esta gente, que este hombre, ahí están las fotografías, eso fue hizo público, pues, que este hombre estaba preso y que la iglesia estaba jugando un papel ahí, los obispos eran unos sinvergüenzas, estaban jugando un papel verdaderamente que había que atajar, pues, ¿no? Que había una gran cantidad de trasiego de droga que estaba pasando por allí ya en aquellos años, que se producía en Guadalupe y Calvo, pero fundamentalmente que el gran capital estaba acabando con el bosque tarahumara, ¿no? Esos eran lo que era la Ponderosa, que son capitales de ahí de Chihuahua muy poderosos, dueños de bancos y demás de aquellos años y que son los que siguen mandando todavía, ¿no? Y bueno, finalmente, pues vine aquí con estos dos tarahumaras, fuimos a Los Pinos y allí discutimos con la esposa del presidente y la respuesta de ella no fue la gran cosa, la verdad, un poco nos dio, como se dice aquí en México, a tole con el dedo, ¿no? Yo era muy joven, y pues llegué hasta donde se pudo llegar, pues, ¿no? Y dije, bueno, pues ya, hasta aquí. Y bien, pero fue una experiencia verdaderamente extraordinaria. Y la siguiente fue estar en Cuba. La UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, es... Pues es una gran institución. ¿Tu casa? Mi casa, ahí es donde yo trabajo. Allí doy docencia y hago investigación. Y tengo muchos amigos, bueno, en fin. ¿Qué te puedo decir de la UAM? Es un gran proyecto, la UAM Xochimilco en particular. Y perdón por todos los demás de la UAM, pero es que la UAM Xochimilco es el primer proyecto en este país no positivista de educación, que sí plantea un proyecto alternativo de educación superior, ¿no? En la UAM Xochimilco en particular, a través del llamado sistema modular, que es una filosofía que se llamó después filosofía xochimilca, ¿no? Y por eso es que estoy ahí, porque era otro tipo de universidad, otra manera de formar cuadros profesionales, y porque es un ámbito que es un verdadero privilegio finalmente. Cualquier institución de educación superior, pero particularmente si es pública, ¿no? Porque responde a los intereses de toda la nación, no nada más a intereses privados, ¿no? Entonces para mí la UAM es, bueno, pues son los últimos 40 años de mi vida. Ahí es nada. Casi nada, ¿no? Ahí es nada. Luis, me estaba acordando en este momento hablando de la juventud, de una frase, unas palabras que dijo un juez español, paisano de tu padre, granadino, el juez Calatayud. Él en un momento dado dijo, dirigiéndose a los jóvenes, legiones de hedonistas displicentes. Bueno, no coincidiría yo con esa visión, por supuesto. No dudo que los haya, que algunos así sean, pero no, eso es no entender la realidad de los jóvenes, creo. ¿Cómo es la juventud que tú enseñas en la universidad, Luis? Es una juventud muy golpeada. Es una juventud que no tiene expectativa. ¿Qué empleo va a obtener? No, es una juventud que además la han convencido de que teniendo un teléfono celular está conectada con el mundo. Y eso, pues, sí, está conectado con el mundo. Puede hablar por teléfono a quien quiera y mandarle un mensaje a quien quiera, pero no se puede construir a partir de ahí un modo de vida. ¿No hay entusiasmo? No. Hay entusiasmo, pero yo veo a los estudiantes un poco deprimidos, pues. Al menos con los que yo trabajo, pues. Claro, no ven futuro. No, porque no tienen futuro, no tienen expectativa. Es decir, la educación superior pública de este país ha sido golpeada de una manera verdaderamente terrible. Es decir, no hay posibilidad
de que los que nos movemos en el ámbito de la educación superior pública podamos avanzar. Los presupuestos son un desastre, las políticas de estímulos y de becas para los profesores me parecen una ¿Y la actual reforma barbaridad. Bueno, esa ya es la puntilla, ¿no? Ya. Esta que hay ahora, que es para la educación primaria, pero ya se está preparando la de la educación superior. Esa ya está en la Cámara de Diputados, ya llegó. Y entonces ahí vamos a tener un muy fuerte debate y espero participar en ponerme en contra, porque seguramente será una reforma neoliberal que quiere privatizar la educación pública como se está privatizando todo, ¿no? Luis, se quedan pendientes casi 3 hojas más de preguntas. Yo te haría cientos de preguntas y estaríamos horas y horas charlando de lo divino, de lo humano, de la universidad, la educación, la política, pero ya se nos acaba el tiempo. Me gustaría hacerte una fotografía para el recuerdo. Mientras tú piensas en un titular, en una reflexión, el titular de tu vida, ¿cuál sería? ¿O cómo te gustaría ser recordado? O una reflexión en voz alta, ¿no? Ahora que nadie nos ve ni nos escucha. Yo te hago una fotografía, Luis. Una más aquí, por favor. Muy bien. Ahí. ¿Cuál sería ese titular de tu vida, Luis, esa reflexión? Pues que no me hagan caso. Que todo lo que dije lo niego. ¡Qué genialidad! Que no se lleven de mí. Te quiero decir que me ha encantado este encuentro, esta entrevista, por 2 razones, ¿no? Una, como periodista, porque me ha encantado la entrevista, me ha encantado tu fino sentido del humor. Hay que tenerlo, ¿verdad? Siempre. Y luego, por segundo motivo, porque soy tu sobrino. Somos familia y esto lo digo públicamente porque me apetecía desde hace mucho tiempo este encuentro. Eres una persona, un ser humano extraordinario, con una gran biografía, con una gran trayectoria, con mucha historia, que da para muchas entrevistas. Ojalá en el futuro tengamos otra, porque tienes muchas cosas que contar, de verdad, auténticas. Y yo me siento muy agradecido en este momento. Pues déjame decirte que yo... es la primera entrevista que doy en mi vida solo porque eres mi sobrino y porque sé que eres un periodista extraordinario, porque te quiero mucho. Igualmente, tío. A pesar, fíjate tú qué cosa tan curiosa, de que la primera vez que nos vimos hace muy poco tiempo, si nos ponemos a verlo en el tiempo. Hace un poquito más de 2 años. Poco más de 2 años. Fíjate tú, ¿no? Y resulta que hemos hecho vínculos verdaderamente estrechos. Siempre ha estado el vínculo familiar ahí. Siempre ha estado presente, siempre ese afecto, ese cariño, esa historia, pues. Es que nos une la historia, ¿no? Así es. Tú has vivido otra, yo he vivido otra, pero resulta que esa historia, que yo creo que tiene su origen en la guerra civil, no la podemos, además no tendría salida por otra vía. Esto es la que finalmente nos convoca, nos une, independientemente de la guerra civil que ya pasó, ¿no? Y yo la verdad me siento pues muy satisfecho, muy honrado, porque además, digo, todo lo que dices de mí es bastante inmerecido. Para nada. Por eso digo, y aplícatelo, no es cierto. Me gustaría que tus últimas palabras, Luis, fueran dirigidas al mundo, ¿no? ¿Qué le dice Luis Romero al mundo? Porque el mundo te está escuchando en este momento. Pues... que cada ser humano dude de sí mismo. Que no se crea que es la última palabra. Que duden, que se miren al espejo y que no tengan miedo a asustarse. Verán monstruos y verán buenos momentos, pero hay que aprender a mirarse en el espejo. Y yo creo que en la medida en que la humanidad avance
en mirarse al espejo, pero no como soy yo el que me estoy mirando, sino que yo soy la síntesis de todos, además. Ya lo dijo el sabio filósofo Aristóteles, la duda es el principio de la sabiduría. Así es, hay que dudar. Si no, no tiene sentido vivir. Luis Homero, gracias. No, pues muchas gracias, mi querido sobrino. Gracias, Luis tío. Mariano. Yo estoy encantado, la verdad. Gracias. Estuve muy asustado, debo decir. Sí, tuve que pensar muchas cosas para poder responder a tus preguntas. Y bueno, espero haberlo hecho bien, no sé, bien, Claro que o sí. medianamente. Claro que sí. Gracias, gracias. No, muchas gracias a ti. Encantado, de verdad. Ha sido un placer.